En esta segunda parte seguiremos viendo los métodos de unión, en este caso la unión con adhesivos. ¿Qué importante que tiene la unión con adhesivos? ¿En qué tipo de producto y en qué tipo de industria? Por ejemplo, en la industria del calzado es muy importante lo que es esa unión con adhesivos. Entonces, ese adhesivo, cuando se tienen que ensamblar esas dos partes, tiene que tener, dependiendo del caso, diferentes características. Por ejemplo, tiene que tener una resistencia al corte y al desprendimiento, tiene que ser tenaz y tiene que tener una resistencia a los fluidos, por ejemplo, agua o algún tipo de material, material corrosivo. Tiene que ser resistente a cualquier tipo de atmósfera de degradación ambiental y resistente al calor relativo y a la humedad. Entonces, em, dependiendo el tipo de material a unir, se van a utilizar diferentes tipos de adhesivos y ellos va a depender de su composición química. Los más importantes que existen en la industria son los epoxídicos, los poliuretánicos, los acrílicos modificados, los cianoacrilatos y los anaeróbicos. Estos tienen, dependiendo las características, pueden ser de buena calidad o a una calidad aceptable y resistencias al corte, dependiendo de su aplicación, van a ir dentro de todos estos valores. Los principales tipos de adhesivos que tenemos que conocer para ver por qué es importante conocer estos tipos de adhesivos, porque el diseñador, cuando realiza el diseño, tiene que saber qué tipo de unión va a utilizar y en base a esa unión tiene que ver qué tipo de adhesivos va a utilizar y para ello tiene que ver también qué tipo de materiales, porque no es lo mismo o unir diferentes tipos de plásticos, por ejemplo, o diferentes tipos de material entre un cuero y una goma, no se puede aplicar cualquier tipo de plástico de adhesivo. Por ejemplo, el acrílico, las aplicaciones que tiene son tipo de sándwich para fibra de vidrio y acero, se utilizan para raquetas de tenis, partes metálicas y diferentes plásticos. Los anaeróbicos se utilizan para partes de máquinas en un tipo de ajuste cerrado, como para poleas, para evitar ese tipo de resbalamiento entre piezas. Los epoxis que pueden ser utilizados como partes metálicas para los cerámicos, el cianoacrilato, conocido acá comúnmente como la gotita, diferentes tipos de materiales fundidos y sensibles a presión que pueden ser especies de pegamentos tipo cintas o con distintos adhesivos. Entonces, para tener en cuenta qué tipo de material se va a tener que unir, hay que tener en cuenta también qué tipo de adhesivo se va a tener que utilizar. Para ello va a depender de las distintas superficies que van a tener. Existen también los tipos fenólicos, los tipos de silicona y bueno, y montones de otros tipos de adhesivos en los cuales, dependiendo su aplicación, se tienen que ir a las tablas y con esas tablas va a decir qué tipo de adhesivo se puede utilizar para que ella tenga la mejor prestación para la cual fue diseñado. En los distintos tipos de uniones, dependiendo la prestación y la forma en que va a tener las solicitaciones de fuerza, van a haber distintos tipos de uniones para los cuales el diseñador lo va a tener que realizar para ver y para comprender cómo se van a comportar en la realidad. Por ejemplo, cuando se tiene que unir dos tipos de pieza, hay esta pieza tiene muy poca superficie de contacto, por lo tanto no va a ser resistente en lo más mínimo. Este tipo de unión va a ser mucho mejor que esta por la superficie que tiene de, de- de vinculación entre ambas. Y este va a ser mucho mejor, ¿por qué? Porque este tipo de corte puede soportar mejores tensiones tangenciales. Esas tensiones tangenciales se van a comportar mejor en materiales de esta forma geométrica que de esta forma. A su vez, también cuando se tienen que unir, siempre hay que tratar de tener
la mayor cantidad de superficie vinculante entre ambas piezas para que el adhesivo pueda ser penetrado en sí y evitar las tensiones que sean tensiones directas vinculadas entre ambas partes, como por ejemplo acá, en este caso con un material, con un tercer material auxiliar, se puede tener mucha mejor resistencia que en este caso. Ni hablar en este caso que también por la forma que tiene, no tiene mucha más resistencia tangencial que cualquiera de los otros dos. E igual característica que los otros, dependiendo la forma como se va a realizar, mientras mayor sea la superficie de contacto entre ambas, mejor va a realizar la unión de adhesivos. Para el otro caso de lo que es la sujeción mecánica, esto sirve para, en la realidad hay muchísimas formas de sujeciones mecánicas. Las más comunes pueden llegar a ser tornillería, remaches, etcétera. Pero lo bueno que tiene es que es un método de sujeción barato y aparte lo que tiene es que es removible, o sea que se pueden ensamblar y volver a realizar el ensamblaje de tantas veces lo requiera, siempre teniendo las correspondientes precauciones para evitar que se rompan los materiales bases. También tienen que tener muchas parte de esa superficie tiene que estar vinculada entre sí para evitar todo tipo de tensiones que puedan llegar a haber entre ellas. Pero lo importante de esta sujeción mecánica que es por medio de un ensamble mecánico. Entonces, esto, por ejemplo, puede ir acompañado en algún tipo de montaje mecánico o alguna estructura, se realizan agujeros varios entre sí y cuando llega el momento que se tienen que ensamblar, se unen por medio de estas sujeciones mecánicas.